Bueno, vamos al título del mensaje de hoy. Por supuesto, estamos en la serie El gozo incondicional, porque es la fórmula, si se quiere, la clave, el principio, como quiera, para experimentar gozo en medio de cualquier circunstancia o independientemente de la circunstancia, de la condición de salud o de la condición social en que nos encontremos. La idea es eso, que usted pueda aprender. A veces se ha dicho, bueno, pero si hay problema, no hay gozo, si hay esto, no hay gozo. Bueno, no está entendiendo la tal persona la que habla de esa manera, el gozo del que habla la palabra de Dios, el gozo incondicional. Bueno, hoy vamos en la parte 4, la exposición es de la epístola a los Filipenses, y el título del mensaje de hoy es uno de los títulos que más amo o amaría en mi vida. El vivir es Cristo, ¿sí? Y vamos a dar lectura en el verso 19, donde tenemos que continuar. Pablo en el 18 termina, me gozo y me gozaré aún. Fíjense que por el hecho de que Cristo era predicado, de cualquier forma, de cualquier manera era predicado, con buenas o malas intenciones, por gente buena o gente mala, él se gozaba, no por la gente buena siquiera, aunque su gozo también era en los Filipenses, como lo enseñamos, como lo enseña la Biblia, el gozo de él era que Cristo era predicado. Pero ahora vamos al 19. Leemos, dice, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros por y para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Punto. Hasta allí. Tome asiento, por favor. Fíjense que el gozo es recurrente en esta epístola, lo que vamos leyendo desde el principio, en cada mensaje. En cada pensamiento de Pablo, el gozo es el denominador común. No sé si se está dando cuenta, no por nada, el título de la serie se denomina el gozo incondicional. Pablo otra vez quería que sus hermanos experimenten este gozo en alguna medida, o en mayor medida, o en la medida de todo lo posible, de lo que Dios puede y quiere darnos a nosotros los cristianos. Bueno, la idea central de lo que leímos, la idea central, si usted hace o resume en un pensamiento lo que acabamos de leer del versículo 19 al 26, ¿cuál es la idea? Que independientemente del final de Pablo, como termine, él está enfocado en algo. Fíjese que no está enfocado en la liberación, en terminar de sufrir, en parar de sufrir, ni en viajar, ni en ganar plata, ni en sanar de su enfermedad, ni en ser libre de el aguijón en la carne, ni, bueno, de terminar la tarea, ni que termine el año de una vez porque estoy cansado. ¿Vio? Sino cuál es el foco de Pablo, la gloria de Cristo, ¿no? Aunque, y él encuentra ahí un dilema, el dilema del deber y el deseo, que se debate allí, ¿no? Pero él escoge entre el dilema, en este dilema del deseo y el deseo, escoge el vivir, pero para servir a la iglesia.
¿Está? Este principio es importante. Para que a su vez la iglesia, siendo servida por Pablo, no por cualquiera, alcance madurez espiritual. ¿Está? Esa es la idea de hoy, pero esto vamos a demostrarlo con las Escrituras, ¿no? Fíjese que él comienza diciendo de una manera muy especial en el verso 19, dice, porque sé, no está diciendo creo, dice, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él está convencido, o sea, no está teniendo una vaga esperanza, no sé si le ayuda esto, pero él dice, porque sé. ¿Vieron cuando una persona dice, yo sé? ¿Qué significa yo sé? Significa que está absolutamente convencida que no hay acá de por medio un superagente, un superhéroe. Vieron que los superhéroes siempre ganan. Vieron que los superagentes, o como eran los cowboys, esos que desenfundaban más rápido, esto para los más grandes, ¿no? Porque ahora westerns no hay muchos en las películas de hoy, ¿no? Hay pocos westerns. Pero antes un western era una de las películas de toda la semana, ¿no? Bueno, el que desenfundaba más rápido siempre desenfundaba más rápido y raramente terminaba la película con la muerte del hombre más rápido del oeste, ¿no? Bueno, pero ¿por qué traigo estas figuritas? Porque Pablo no apela a todas esas, nosotros a veces sí, pero los seres humanos sí, pero vemos que un cristiano como Pablo, como cualquier otro, porque esto no es para superhombres ni para superhéroes, Pablo dice, dice que por vuestra oración, fíjense que no está diciendo por mi oración, sino por la oración que ustedes hacen por mí y la suministración, o sea, la operación, la acción del Espíritu Santo en respuesta a esa oración, sé que resultará en mi liberación y que por otro lado, dice, tengo confianza inclusive, porque estar preso no es algo divertido, pero para nadie, es vergonzante. Lo mismo que ser crucificado. Ser crucificado era la expresión de vergüenza pública más grande que un ser humano podría experimentar, porque lo colgaban allí y ¿a quiénes colgaban en la cruz? A los delincuentes. Y no hay nada más oportuno para una sociedad. Fíjese que es feo esto, ¿no? No digo que esté bien, digo que pasa así. Las personas cuando un delincuente es linchado públicamente, parece que disfrutan, ¿no? Ven el video, mirá cómo lo patean, dice, ¿no? A veces uno queda como inclusive asustado, ¿no? De cómo se ensañan con el delincuente, que lo agarran infragante y lo patean o lo balean, ¿no? Le meten patadas en la cabeza y dice, bien, mirá al infeliz, ¿no? Y todas las palabras, ¿no? Es feo. Pero como que hay una cierta experiencia de alegría perversa, ¿no? Porque sé que un delincuente merece el castigo, pero de la justicia, no de la venganza de la víctima, ¿no? No es así. La venganza la lleva Dios y la ejecuta a través de las autoridades civiles o policiales o a través de la justicia civil establecida o militar, como sea. Bueno, cuando Cristo entonces está crucificado allí, Él es visto como un delincuente y la gente disfrutaba de ver a los delincuentes allí crucificados. ¿Se dan cuenta por qué dice Pablo, tengo confianza que inclusive no seré avergonzado? Él estaba, recuerda, en el pretorio, estaba allí preso, en la cárcel del pretorio. Estaba la élite de la guardia imperial, estaba en ese lugar. Tenía todo el orgullo de las fuerzas especiales, ¿no? Hablábamos que inclusive en todas las áreas, en todas las profesiones hay gente con humos, ¿recuerdan? Bueno, con muchos humos, y bueno, en las fuerzas especiales hay también gente con humos y entre los pretorianos también había gente con humos. Bueno, pero la cárcel de Pablo sirvió para que todos los pretorianos, el pretor, toda la gente que trabajaba ahí de civil, todos los esclavos, todos
escuchasen el Evangelio de Cristo. Y también los hermanos, recuerdan, ¿a qué se animaban más? ¿A qué se animaban más? A predicar a Jesucristo. Sí, sé que el Evangelio da vergüenza predicarlo. En general las personas, los seres humanos se avergüenzan de predicar el Evangelio. O sea, estarían dispuestos a venir a la iglesia, pero no estarían dispuestos a inclusive a invitar a alguien a la iglesia porque les daría vergüenza el rechazo. De seguir a alguien para traerlo a la iglesia, no, que venga solo, que lo traiga Dios, ¿no? Bueno, y haríamos muchas cosas como esas. Pero Pablo, en este sentido, él no tenía vergüenza, pero ¿dónde estaba fundamentada la confianza de Pablo? Más allá de que en Cristo, por supuesto, pero humanamente hablando en términos, ¿en qué estaba fundamentada? Dice, en la oración de ¿quiénes? De la iglesia. Qué bueno una iglesia que ora por sus líderes y pastores. Yo tengo confianza. ¿Usted tiene confianza en las oraciones de nuestra iglesia? Nosotros tenemos un grupo de intercesión implacable desde hace 20 años o más. Implacable. Cada santo viernes, no Viernes Santo, cada santo viernes de Dios, intercediendo por muchos puntos que fueron variando en alguna medida, pero se enfocaron en las necesidades básicas de la obra de Dios, de los ministros de Dios, de la familia, de los hermanos, de la iglesia toda, de manera implacable. Y yo alabo a Dios por nuestros hermanos que oran, porque sé que seremos librados y no seremos avergonzados. Ahora, Pablo decía esto, y era fruto de un anhelo y esperanza también en su corazón, ¿no? Al mismo tiempo. Bien, esta confianza, por supuesto, no estaba dada de manera que si no pasaba eso, ahí va un detalle para que sepa, que no todo lo que ora el grupo de intercesión va a suceder. Pero lo que sí sé, como Pablo lo sabía, que Dios lo va a escuchar. ¿Entiende la diferencia? Pablo tenía la confianza de que sería liberado, pero a pesar de esa certeza y confianza que debemos y que Pablo tenía, esto te ayuda a que no está mal pedir por liberación, por sanidad, por ser librado de la cárcel, de la deuda, de la prisión, de la persecución, mientras sea de manera injusta. Aunque también pidiendo misericordia podríamos pedir ser librados de la consecuencia de nuestros pecados, podríamos, pero como la golondrina en su vuelo, gorrión en su vagar, o al revés, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, dice la palabra, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, si hay una causa, la maldición viene, ¿no? Pero Dios en su misericordia a veces puede librarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Por eso no debemos justificar nuestro pecado, sino luchar contra él. Diga conmigo, luchar contra nuestros pecados. Amén. ¿Conoces tus pecados? Bien, Pablo conocía los suyos también, pero en este caso no luchaba contra el pecado, sino luchaba contra algo mucho más importante todavía. Ahora lo va a entender. Él decía en este sentido que ahora también, verso 20, después de manifestar confianza, mire después del punto y coma, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo acá usa una palabra, y otra vez perdóneme la cita del griego, como siempre, no quiero que para nadie sea causa de vanidad de esto, sino al contrario, sino de atesorar riqueza, mayores tesoros de la Biblia. Siempre si consideramos que hay una palabra que el español no cubre todo su significado, recurrimos al original, al idioma que Dios escogió y a la palabra que Dios escogió para ponerla en su palabra, de manera tal que se exprese claramente lo que él quiso decir cuando mandó escribir lo que se escribió. Bien, y la palabra es ser
magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Por vida o por qué? Dice. O por muerte. La palabra es megalino en griego, megaliuno, porque la I latina viene de la upsilon, como la U nuestra, pero es la pronunciación así, no importa. Que sea declarado grande, sobremanera grande. Ahí vieron la palabra mega, la palabra que nosotros usamos mega viene del griego, ¿no? Bueno, que significa hacer grande, pero grande. Nosotros tengo tantos megas, usamos esa palabra, ¿no? Para un ancho de banda, ancho. Bueno, esta es la idea, que sea ampliamente engrandecido Cristo, ya sea que viva o me muera. Fíjese el foco de Pablo, ¿no? Fíjese en qué está enfocado Pablo. Por el amor de Dios, me causa admiración. Digo, él está preso, sufriendo, golpeado, vaya a saber, heridas sin atender, necesidades, hambre, quizá alguna enfermedad circunstancial. Digo, ¿este hombre no puede pensar en algo suyo? ¿Lo ve usted ahí a Pablo? Pablo, porque quizá lo leemos así, decimos, Pablo, nos imaginamos un hombre con túnica, algunos dicen que era peladito un poco, que era medio bajito, medio tuertito. Y nos imaginamos un hombre con túnica allí, pero en realidad este hombre estaba preso, este hombre estaba sufriendo ahí, estaba solo. Tenía algunas visitas, por supuesto, pero estaba mal, pero él no estaba mal, estaba peleando con la fuerza de Dios. Esto me deslumbra, me motiva. Digo, Señor, dame la fe de Pablo, dame la mirada de Pablo, el foco de Pablo. ¿Cuál era el foco de Pablo? Él dice, yo sea que me muera o viva, Cristo va a ser magnificado. Nosotros decimos, no, si yo me muero tengo que ser cremado, yo voy a tierra, cremado, a mí con cajón, sin cajón. ¿Vieron? Pensamos así, no, que lo que me queda yo se lo dejo a mis hijos, ya se lo preparo. Nosotros estamos pensando en la herencia, en lo que le dejo, en lo que dé, para quién va a mi casa, mi auto, esto, ¿no? Para que no se peleen, para que tengan. Y nosotros siempre pensando en la parcela, dónde vamos a morir, en qué cementerio me van a enterrar, si me van a cremar. Nosotros pensamos en eso. Pero Pablo no estaba pensando en eso. Por Dios, ¿en qué estaba pensando Pablo? Pablo en la gloria de Cristo estaba pensando, y no es un poema, es su palabra. Por el amor de Dios, es su palabra. Y decía con tanta convicción esto, y por eso que me causa tanta admiración y me motiva. Digo, Señor, qué maravilloso, ¿cómo es posible un ser humano tenga esta fe? Y esta fe es sobrenatural, es de un Iron Man, es la fe de un superhéroe, es la fe de un hijo de los dioses. ¿Es la fe de quién? De un ser humano. ¿Y es del humano la fe o de Dios? Es la fe de Dios. Quizá no le pedimos la fe como aquel padre del hidrópico que estaba allí y le dice, Señor, si tienes fe, Señor, ¿crees? Sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Por lo menos reconocía que le faltaba un poco, pero si Él le ayudaba a la incredulidad, iba a recibir mayor fe. Entonces decimos, Señor, por favor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a dejar de pensar en vanidad inclusive, pero pensar en la parcela, en el cajón, en la herencia, ¿no es vanidad, pastor? Sí, evidentemente sí, porque si hay algo más importante que es la gloria de Cristo, evidentemente nosotros estamos pensando en otras cosas. Y él dice en esa palabra megalino, y es lo que quiero exaltar, porque sea magnificado Jesucristo. Bueno, pero la palabra megalino que sea declarado grande Cristo, sea tenido en máxima estima. Eso es lo que significa la palabra que se traduce por magnificado, megaliuno. Porque él dice y hace este análisis y hace esta declaración que para mí es maravillosa, es trascendente inclusive, que me lleva a fijar el corazón en lo que es el significado del cristianismo, del vivir la vida. Nosotros pensamos que el vivir la vida es pasarla bien, nos han enseñado toda la vida, es que recibir bendiciones, disfrutar de lo que tenemos, inclusive Dios, decíamos, ¿no? Dios nos da las riquezas en abundancia para que las disfrutemos.
Y eso es bíblico, es literal así. Pero nosotros nos enfocamos en eso, en disfrutar las bendiciones que Dios nos da, porque Dios nos la da para eso. Pero el punto es que Dios no quiere que enfoquemos nuestra mirada en eso, pero nosotros lo hacemos. Ahora, Pablo no. Él dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, vio cómo, a ver cómo se lo explico mejor. Para mí la vida es la medicina, dice el médico. Para mí es la ciencia. Para mí el vivir es la medicina. Eso es vivir para mí. A otro decir, para mí los fierros son la vida. Para mí, yo anduve los fierros toda mi vida. Otra persona va a decir, para mí ser docente, la docencia es mi vida. ¿Pablo podía ser docente? Sí. ¿Pablo era fariseo de los primeros en primera línea? Sí. ¿Pablo manejaba idiomas? 3. ¿Pablo tenía relación con los políticos de alto nivel? Sí, con todos. ¿Pablo estaba siempre entre los reyes? Sí. Pero él no buscaba la vanidad de sacarse la selfie con el pretor, con los pretorianos. Ahí, a ver muchachos, ustedes lo de capa negra, venga. Nos sacamos ahí con... Estoy ironizando, se dan cuenta, ¿no? Pero un poco llevándolo al presente, si Pablo tuviera un celular. Pablo no haría eso. Bueno, Pablo ¿en qué estaba enfocado? A ver, otra vez. ¿Qué estaba enfocado? Miren, es maravilloso. Él decía, para mí el vivir es Cristo. O sea, no hay otra cosa en la vida que Cristo. Cristo. Como otro dice, no, para mí el viajar es la vida. Yo viajo. No está mal viajar, ustedes saben, no está mal la medicina, por Dios. No está mal la ciencia, no está mal los fierros, no está mal ninguna de las cosas legítimas que hay en este mundo. Para mí es comer cada domingo. Es comer. Para mí el vivir, yo vivo para comer, no como para vivir. Punto. Bueno, ahí ya está pasando la línea del pecado, ¿no? Porque debemos comer para vivir, ¿no? Y para vivir bien debemos comer bien. Bueno, pero se puede comer, vivir para comer, ¿no? Bueno, es una exageración, pero va. Bueno, pero el vivir, ¿cuál era para Pablo? Cristo. Qué lindo resume en una sola palabrita, en el santo nombre del Señor, resume para mí la vida, Cristo. Todo lo que tenga que ver con Cristo y servir a Cristo, amar a Cristo, hacer que el nombre de Cristo sea exaltado, para mí es eso la vida. La vida consiste en exaltar y que Cristo sea reconocido como Señor y Salvador, llevar el Evangelio, eso para mí es la vida. No existe otra cosa más importante para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo. No, para mí el trabajo, no, el trabajo es sagrado, dicen, no, a mí, o sea, sí, está bien que se ocupen, para eso son pastores, para eso son hermanos, para eso son evangelistas, para eso los llamo a Dios. Para mí el laburo, si no laburo no como, ¿no? Pero para Pablo, ¿qué decía? Si no trabajo no como, no. Pablo, ¿qué decía? Para mí el vivir es Cristo. Se entiende, ¿no? Creo que es clarísimo. Bueno, esta frase creo que nos pega a todos y nos deja así en 75 grados para atrás del golpe de knockout que nos pega en el alma, ¿no? Para diciendo, no, yo acá recibo un golpe de knockout. Bueno. Pero lo más interesante es que dice, y el morir es ganancia. ¿El morir qué es? Ganancia. O sea, Pablo estaba también convencido. Mi miedo es morir. Mi miedo es perder la vida en esto. Mi miedo, no. Para mí el morir es lo mejor que me puede pasar. Pablo dice, no, bueno, yo si salgo del quirófano, lo mejor que me puede pasar es salir bien de la operación. Lo mejor que me puede pasar a mí es salir de la cárcel. Lo mejor que me puede pasar a mí es que este año finalmente me otorguen la casa. ¿Son todas cosas buenas o no? Que salgas bien del quirófano, que salgas bien de tu enfermedad, que hoy puedas conseguir la casa, conseguir el crédito, conseguir el auto 0 kilómetros. Son todas cosas buenas. Pero Pablo, ¿en qué estaba centrado? Él, en el hecho de que si yo me muero, salgo ganando.
Gano más que cualquiera, decía Pablo. O sea, ¿de dónde sale esta convicción de Pablo de que el morir era ganancia? Evidentemente, tiene que estar un hombre convencido de quién es Cristo, porque él, la vida que vive en la tierra, estaba centrada en Cristo. Y el morir para él es estar absolutamente convencido de que iba a estar al lado de él, de Cristo, pero ya no iba a estar sirviéndolo de lejos, digamos así, aunque Cristo no estaba lejos, estaba con él, pero que lo iba a ver cara a cara ya. Y que iba a estar con él para siempre, que iba a disfrutar del absoluto reposo. Entonces, evidentemente, Pablo dice, dejo de trabajar, dejo de sufrir, dejo de luchar, dejo de renegar, dejo de todo, de padecer necesidad, hambre, persecución, odio, dolores de parto, inclusive por la iglesia. Ustedes saben que Pablo sufría dolores de parto por la iglesia, en el sentido figurado de que la gente inmadura produce un montón de dolores en el alma de los líderes, produce unos retortijones, unos dolores de entuerto también, la inmadurez de parte de la iglesia. Bueno, eso le producía a Pablo, ¿no? Eso produce en los líderes maduros, produce dolor. No es gratis la inmadurez de un ser humano en la iglesia, eso le producía a Pablo. Bueno, Pablo se liberaba de todo de eso, por Dios, y se liberaba de todo. Por eso el morir era ganancia, era estar en la presencia total de Cristo. Ahora, mire, seguimos adelante en la palabra del Señor. ¿Le gusta lo que estamos aprendiendo aquí? Está espectacular, para mí está, pero a mí me atrapa de una manera supernatural. Bueno, pero miren esto. Habla de la ganancia. Más. Este más, o el pero, es algo que trae a una reflexión. Y es un par de opciones. Dice, si el vivir en la carne, o sea, en el cuerpo todavía, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces ahí está el dilema con el cual lucha Pablo. Fíjense qué dilema. Nosotros estamos en el dilema. ¿Lechón, pollo o asado para el 24? Digo, ¿no? En un sentido, irónicamente, para que entendamos los dilemas que nos metemos nosotros y en los dilemas en los cuales nos peleamos entre nosotros. En la iglesia, en la familia, en los matrimonios, ¿no? En el trabajo. Dilemas. Unos opinan una cosa, otros otra. Pablo tenía un dilema dentro. Pero fíjense la altura de este dilema. Nos da vergüenza el dilema de Pablo. A mí me da vergüenza el dilema de Pablo. No sé a usted, pero a mí me avergüenza. Porque él dice, a ver, para mí el morir es ganancia. Yo sé que si vivo o muero, Cristo va a ser megalino. Y va a ser más que engrandecido. Más. Porque me mataron injustamente y bueno, el mártir hace una explosión de impacto emocional en el mártir, sea por buena o mala causa. El mártir produce un impacto emocional en su entorno y a veces en términos históricos, ¿no? Es increíble el poder del mártir, de cualquier causa, más la causa de Cristo. Si a Pablo lo mataban, el impacto iba a ser grande, Cristo iba a ser megalino entre los... Pero él dice, si me muero, para mí es mejor. Para mí. Pero él dice más, dice, si el quedar en la carne, en el cuerpo, fíjese la palabra y el objetivo de él. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de ¿qué? De la obra. Fíjate, ¿la obra de quién? De Cristo. ¿Y qué es la obra? ¿Qué es la obra? ¿A qué se refiere Pablo con la obra? Cuando los cristianos nos referimos a la obra de Dios, se refiere a todo el conjunto de acciones
con sus correspondientes principios, compromisos, responsabilidades que están puestos en Dios y a disposición de Dios para llevar adelante la predicación del Evangelio, anunciar la ira de Dios, el amor de Dios y la salvación en Cristo Jesús y el perdón de pecados, y al mismo tiempo cuidar de que la iglesia tenga todas las herramientas necesarias para funcionar como tal, para ser constituida como el cuerpo de Cristo, siendo útil para el mensaje del Evangelio y siendo edificada y llevada a la madurez, a la semejanza de Cristo también. En definitiva, eso es la obra de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo entiende así? ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? Con el concepto de la obra. La obra nos incluye a todos. Me incluye a mí como pastor y predicador. Te incluye a vos como hermano, como colaborador, como anciano, como colaborador en el sentido del diácono, el que colabora con la gente, ¿no? Como aquellos que de alguna manera aportan, como aportaban las mujeres en el ministerio de Jesús, de las mujeres piadosas que había, que aportaban de sus bienes. Bueno, ahí había un conjunto de personas que se preocupaban por la obra. Fíjense que las mujeres en el tiempo de Jesús no tenían preponderancia en el sentido de poner su rostro, su palabra, pero estaban allí de una manera maravillosa, desde la misma María Magdalena que estuvo hasta la muerte de Jesús, como estaban las mujeres que eran esposas de funcionarios importantes, estaban apoyando el ministerio de Jesús y pendientes de la obra, del progreso del plan de Cristo en la tierra, de lo que Cristo hacía, de lo que las necesidades que tenía el grupo de los apóstoles, y ellas estaban pendientes de la obra. Bueno, Pablo también estaba pendiente de la obra y era una carga la obra, y él dice, si yo vivo, y esto no es egolatría, esto no es, si no estoy yo no pasa nada, pero él sabía que estaba puesto para algo. O sea, eso debemos entender. Pablo no estaba allí si quería. La pregunta es, ¿Pablo estaba si quería ahí? ¿Y todos los seres humanos están porque quieren o están porque son llamados a estar? Pregunto, para que usted vaya acumulando preguntas en este sentido, preguntas que tienen que ver con dentro, porque Pablo no tenía opción. Nosotros tenemos opciones, nos la damos, sí, pero ¿tenemos opciones? Pablo tenía opciones. Nosotros escogemos hacer cosas. Pablo tenía opciones para escoger. ¿Qué le convenía a él? ¿Qué le convenía a él? Morir, porque le era recómodo, aparte estaba reseguro. Imagínese encima el beneficio que tenía Pablo. Él había ido ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo, o sea que conocía de primera mano el lugar donde iba a estar. Me voy, dice, me voy. Imagínense, me voy. Nosotros decimos, me voy al diablo, decimos nosotros. No, me voy al cielo, decía Pablo. ¿O no? Se terminó todo, no reniego más, no trabajo más, no me canso más, no lloro más. Me voy al cielo, me voy con Cristo, me voy. Me es mejor. ¿Quién no desea eso? Esa certeza. ¿Sabe? ¿Esa certeza es solo para un hombre o es para todos los hombres? Ahora la pregunta es, ¿la tiene la certeza que tenía Pablo? Estaría interesante, ¿no? Bien. Ahora dice, no sé qué escoger. Fíjese el peso, y acá está el dilema. ¿Cuál es el dilema? El dilema. El dilema es el deber y el deseo. Diga conmigo, el dilema del deber y el deseo. Ese dilema tenía Pablo. Todos tenemos deseos. Pablo también tenía deseos. El deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, decía él, ¿no? Pero él ahí tenía un dilema que lo obsesionaba prácticamente, ¿no? Y ahí es donde una segunda palabrita, si me la permiten. La palabra sinejo. Sinecho o sinejo.
en griego, que es estar, él decía, en ambas cosas estoy puesto en estrecho. Y eso como a veces no llega a generar todo el concepto de estar puesto en estrecho. Decía, bueno, no sé qué escoger, o blanco o negro, o bordó o azul. ¿Qué ponemos? ¿Bordó o azul? ¿Cuánto le gusta el azul? ¿Cuánto le gusta el bordó? ¿Qué ponemos? ¿Eso es estar en estrecho? Sí y no, porque hay otras opciones, pero Pablo, las opciones que tenía no era azul o bordó, eran o me muero o vivo para sufrir sirviendo. Entonces, ahí es donde la palabra sinejo o sinecho tiene más peso, porque esa palabra significa estar apretado, retenido entre dos caminos. ¿Cuáles eran esas opciones? Porque en realidad el deseo que era ganancia para él, ¿cuál era? El deseo personal. ¿Cuál era el deseo personal? El deseo. Partir y estar con Cristo es muchísimo, pero muchísimo mejor para mí, ¿no? Decía Pablo. Ahora, hay un deber, digan conmigo un deber, un trabajo, un compromiso para con la obra. Permanecer vivo en el cuerpo, que no era nada suave, sino que era doloroso permanecer en el cuerpo. Los que hoy tienen más años saben lo que duelen las articulaciones, ya el solo hecho de ser más grande trae consigo un montón de achaques, ¿no? Y van creciendo las incomodidades, ¿no? Va encorvándose el cuerpo, va encorvándose todo el ser, ¿no? Se va debilitando. Para colmo, mire a Pablo golpeado, azotado y un montón de cosas que estaban sobre él, lo cual, la verdad, que lo que te hace sufrir te da gana de seguir haciéndolo. ¿Le daría gana a Pablo seguir sufriendo, renegando, seguir huyendo de sus enemigos? Imagínese, póngase en el cuero de Pablo. ¿Le daría gana a usted estar preso, aguantando la incomodidad, vaya a saber qué? Ahí incómodo, despreciado, insultado, pasarían por al lado y le dirían de todo. Alguno le preguntaría, che, Pablo, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Bueno, así empezó con el carcelero de Filipo, ¿no? Imagínense, ¿no? Pero todo eso hace que no te dé muchas ganas de vivir. O sea, ustedes saben que los que han sufrido ya depresión, angustia, tristeza, pérdida, dolor, enfermedad crónica, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Hay varios mentirosos. Todos en alguna medida han sufrido muchos dolores aquí. Y la verdad es que no tenemos muchas ganas de seguir en esta misma condición. Sí, yo quisiera pasarla lindo, pasarla bomba, pasarla bien, tener un super salario, viajar, volar, andar, vivir la vida loca. Estaría bueno. Pero la verdad es que hasta acá como vamos y hasta donde llegamos, la vida no fue pero para nada así como me la pintaban, ¿no? O alguien se la pintaba de alguna manera mejor todavía. Bueno, con todo y eso, imagínese a Pablo. Pablo dice, tengo un conflicto, es muchísimo mejor para mí, lo que deseo es ir. Yo conozco aquel lugar, yo conozco el cielo, yo conozco dónde está el Señor, yo conozco eso, yo lo vi. Vi cosas, mira, cosas que ni en el lenguaje me salen. Yo quiero ir ahí. Pero, si el quedar en la carne resulta este deber que tengo de trabajar y servir y sufrir en la obra, dice él, es necesario para la vida de la iglesia, el yo, el deseo personal, se somete al nosotros. Fíjese que Pablo se somete a el nosotros de la iglesia o el servicio en la congregación. Porque fíjense que en el verso 26, 25 y 26 dice, y confiando esto sé que quedaré. O sea, él tenía al final una confianza certera
en que todavía no se iba a morir. Le habrá el Señor puesto esa certeza en el corazón, ¿no? Por otro lado, él sabía que la iglesia estaba orando por él y a causa de la acción del Espíritu Santo él iba a ser liberado. Como fuera, la gloria iba a ser para Cristo. Él estaba enfocado en la gloria de Cristo. Él tenía su deseo personal, pero también había un deber. Digan conmigo, un deber. ¿Y este deber cuál era? El deber del servicio para el progreso de la obra. Y él lo describe así. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo de la fe. O sea, Pablo sabía, no era él el agrandado que la obra depende de mí, pero dependía de él, ¿o no? Bueno, pero Dios, Dios iba a poner a otro si Pablo se moría. Sí, de hecho Pablo se murió y siguieron otro. Pero cuando Dios todavía tiene planes, escuchen esto, cuando Dios todavía tiene planes con alguien, no significa que alguien sea reemplazable. Significa que Dios irreemplazablemente ha escogido a alguien para ponerlo ahí. O sea que lo que nosotros vivimos hoy no es una opción nuestra, es una imposición soberana, hermano. Si vos comprendés esto, no vas a cometer el error de algunos de convertirse en turistas eclesiásticos, que lo que hacen es pasar por iglesias, pasar por videos de YouTube y vivir una vida flotando en el ambiente evangélico, sin compromiso, sin asumir responsabilidades permanentes, vivir en un no sé qué de revelaciones y sentires y opciones y conveniencias, porque terminan haciendo lo que desean y no lo que el deber les impone. El deber para con el Señor muchas veces, trae dolor, como lo vemos. El deber de Pablo era quedarse para sufrir con el pueblo. Moisés no escogió algo similar. ¿Recuerdan Moisés? El deseo ¿cuál era? Y en la comodidad del palacio. ¿No la pasaría bien en el palacio Moisés? Diría alguno, ¿no? Un montón. Pero él prefirió, por la fe, perfecto, escogió el ser maltratado con el pueblo de Dios, que disfrutar de los deleites temporales del pecado o no, porque no era pecado ser del palacio. De hecho, Dios lo cuidó por la hija, la hija de Faraón. Por la hija de Faraón, Dios proveyó cuidados especiales para Moisés y capacitación universitaria para Moisés, pero del lado de los impíos, de Faraón, del rey de la tierra. Bueno, ahí estaba, en la mejor escuela del mundo estaba Moisés. ¿Pero para qué? En la mejor escuela del mundo, por decirlo así. Para que Dios lo use para meterse en un lugar donde iba a sufrir. Sufrió hasta la última renegada, donde él le gritó a la piedra y le dijo, Moisés, te portaste mal otra vez, Moisés, no entras. Listo, no entró a la tierra prometida. Pero ¿de dónde lo trajo Dios? Y él, fíjense por qué Moisés escogió, ¿era tonto Moisés? No, tenía el mismo espíritu que Pablo. Digo, ¿ellos dos tenían el mismo espíritu? ¿Y por qué las personas escogen mal? Díganme, ¿por qué escogemos mal? Ponemos el deseo por encima del deber. ¡Wow! Acá quedamos todos hechos brochet, así. ¿O no?
Bueno, la razón era, número uno, la gloria de Cristo. Fíjese el foco de Pablo, el vivir, ¿qué es? Cristo, o sea, todo lo que tenga que ver con Él, lo que sume gloria al Señor, lo que sume gente a su reino, lo que sume tamaño a su obra, por decirlo así, lo que sume eficiencia, eficacia a su obra. Todo lo que suma para la obra, ahí está, eso es Cristo. Porque Cristo no es, bueno, yo amo al Señor, te amo Jesús, pero la fe sin obras es muerta. Bueno, para eso está Santiago, pero no se preocupe, no vamos a hablar de cosas duras. Estamos a hablar de la palabra de Dios. Lo que dice, dice. Acá yo no estoy escogiendo texto. Ahora no escojo nada, ahora vamos adelante, ¿no? Estamos bien. ¿Le gusta? Ahora vamos cortito pero profundo. Antes íbamos más lejos, pero con menos profundidad. Ahora vamos. ¿Sí? Dos palabritas que tienen significado importante. Pero Pablo, en ese aprieto, en ese sinejo o sinello, estaba ahí y no sé qué escoger, pero finalmente él decide qué cosa, el deseo o el deber. El deber, antes que el deseo, él como Moisés escoge su deber. Pero, pastor, ¿no podía haber puesto otro en lugar de Pablo? Sí, pero Dios dijo, no, vas vos. Yo no quiero que Dios a mí no me diga un día, y quiero que a vos tampoco, ni a Pablo tampoco, sea descalificado. Pablo podía ser descalificado, él decía, no sea que yo mismo venga a ser descalificado. ¿Sí? En el sentido de que pierda mi recompensa, como le decía la iglesia de los Filadelfia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, diciendo, seguí ocupándote del deber, porque si no, otro va a ocupar tu lugar. Eso es para las personas que eligen el deseo antes que el deber. Pero los de Filadelfia dijeron, sé fiel hasta la muerte. ¿Qué significa? Que si aún la muerte te toca, como es el mismo principio operando en cristiano, en iglesia, en todo, en vos y en mí tiene que operar si el Espíritu de Cristo está en tu vida. El Espíritu de Cristo nos está enseñando cuando vos sentís impulsos, sentís ese combate en tu mente, el deber o el deseo, vos vas a escoger lo que el Espíritu Santo escogería, el deber o el deseo. Mirá que esto está repleto, la Biblia, de dilemas, deber y deseo. Tu vida está mi vida está completamente llena de dilemas. Tengo un deber, tengo un deseo. ¿Qué cumplo? ¿Mi deber o mi deseo? ¿Mi deber o mi deseo? El deber no es agradable, el deseo sí. Pero ¿qué escoger? Bueno, estás en ese aprieto de decir, no, yo no tengo a nadie que rendirle cuenta. Yo hago la mía. Hago lo que se me da la gana. Está bien. Pero eso es los que pierden la corona. Otro toma su lugar. Bueno, Pablo, cuando escoge, ¿qué escoge? Que nadie tome su corona, sino que él recibirá la corona que aquel juez fiel y justo le dará en aquel día. Pablo escoge esa corona. Bueno, y dice de manera maravillosa, dice, y confiado de esto sé que quedaré. O sea, me quedo, listo, ya está decidido. Inclusive una más, permítame. Cuando Pablo, el Espíritu Santo, le advertía que le esperaban tribulaciones y dificultades en otra ciudad donde iba a predicar el Evangelio. Y los hermanos, ¿qué le decían? No vayas, Pablo, te van a matar allí, te van a pegar. Y Pablo, ¿qué decía? De ninguna cosa hago caso, con tal de que acabe la obra que me ha sido encomendada, ¿no? Y todo lo soporto por causa de los escogidos, para que ellos también alcancen salvación en Cristo Jesús, que es con gloria eterna. Bien, Pablo varias veces estuvo en el dilema de no sufrir por su deseo y comodidad
y por el deber de hacer lo que el Señor nos manda hacer. ¡Qué desafío!, ¿no? Dios mío, Dios mío, cuando veo la luz resplandece hoy. Hoy hay poca luz acá, para que no vea otra cosa que la luz, aunque esté prendida o apagada, la luz de la palabra de Dios resplandece como 7 veces el sol, por decirlo de alguna manera. Entonces, el propósito del servicio, ¿cuál era? El progreso y el gozo de la fe. O sea que encima era para que la pasen bien ellos, para que tengan fe y gozo, la fe que Pablo tenía y el gozo que Pablo tenía y la esperanza. Qué tremendo, ¿no? Pablo dice, yo sé si me quedo, porque si renuncio o me voy, no se va a cumplir. Entonces, qué importante es entender la soberanía de Dios, pero en cumplir el deber como cristianos, las responsabilidades que tenemos. Las responsabilidades que tenemos. Ahora, apliquemos esto de manera literal o formal ya. Todo esto que hemos leído, del 19 al 26. ¿Qué, leemos algún texto más? No. Es que ya hay mucho aquí, ¿o no? Bien. Pero ahora vamos a aplicarlo de manera completa. Vamos, si bien lo hemos ido aplicando en el medio y trayendo algunas figuritas para entender mejor, evidentemente la supremacía de Cristo exige una renuncia radical. Diga conmigo, renuncia radical. ¿Qué es una renuncia parcial y una renuncia radical para entenderlo mejor? Total, ahí está, bien. Total. ¿Al qué? Al ego y al confort, evidentemente. Porque ¿no es muchísimo mejor el deseo de Pablo? ¿Y no hay deseos nuestros que son muchísimo mejor? Que te traen placer y deleite. Y no hablo de pecado, ¿eh? No estoy hablando de ningún pecado. Por supuesto, todo pecado es placentero. Si no, la gente no pecaría, si no pecaríamos si no fuera placentero el pecado. O sea, las consecuencias son amargas, pero el pecado es placentero. Bueno, pero hay cosas que son legítimas, que no son pecaminosas, pero son placenteras. Pero a veces hay placeres, o el confort o la comodidad, que es relegada de manera, digan conmigo, radical, que nos ayuda a resolver el dilema diario a favor del deber, no a favor del placer o del deseo. Empecemos por el ídolo del placer, porque es un ídolo. Vieron que la gente, ¿para qué vive? Y vivís para disfrutar. La gente que dice, ¿y en qué consiste la felicidad? Y en pasarla bien. ¿Qué es eso? Placer. La gente que quiere placeres. ¿En qué consiste el placer? En disfrutar la vida. ¿La vida en qué consiste? En disfrutar los momentos, te dicen, ¿no? Fíjese el concepto. Y para Pablo el vivir, ¿qué era? O sea, se nota que es diferente, ¿no? Para Pablo el vivir era Cristo. Para el mundo actual, para el mundo de siempre, ¿no? Para el mundo de siempre, ¿el vivir qué era? Y el vivir era llegar a una meta, alcanzar un sueño, alcanzar lo que querés. Con 8 cuotas, con 12 cuotas, siempre podés alcanzar lo que querés. ¿Sí? Con 12 cuotas, con 2 tarjetas, con 7 tarjetas. Pero siempre podés alcanzar el placer que querés. Ahora, ¿y el deber? ¿Qué lugar va el deber? Bien, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué le diríamos al mundo evangélico? No uses el evangelio solo para disfrutar bendiciones, como se habla, ¿no? Sino, y la comodidad. O sea, ¿el evangelio trae bendiciones asociadas? Naturalmente. ¿Y comodidad también? Y sí, en el sentido social. ¿Quién no quiere estar en un lugar donde la gente te quiere, te valora, te motiva, te cuida, piensa en vos, ora por vos, te enseña, te corrige? ¿Quién no quiere estar en un ambiente así? Un tonto, ¿no? Pero acá tenemos
el llamado a usar el Evangelio, si se quiere, para ser transformados por la cruz. La cruz, ¿qué es símbolo de qué? De sufrimiento. La cruz de Cristo. Cuando veas un crucifijo, no digas, eso lo usan los católicos. Acordate que ese crucifijo simboliza el dolor de Cristo. Cuando lo llevas en el pecho, está mal, no está mal para nada. Recordad que esa cruz habla del compromiso que hizo y el sacrificio que hizo Cristo. El ídolo del yo, ¿recuerdan? El yo, ¿no? La vida no se trata de autorrealización, aún dentro del ámbito evangélico, o hacer valer derechos, egoístas, por supuesto, ¿no? Sino de que Cristo sea la única razón de la existencia. Eso es en cuanto la supremacía de Cristo, ¿no? Y por otro lado, el ídolo del placer, porque ahí está el deseo. Porque fíjense, no estamos hablando de fornicación, lo cual, por supuesto, no hay más que hablar, ni borrachera, ni trasnoche, ni disoluciones. No estamos hablando de eso obviamente no. Estamos hablando de algo que parece legítimo. Bueno, el placer, la autorrealización, el alcanzar tus metas, tus sueños, tus deseos. No son pecado, sí lo son si somos llamados con un deber a la obra de Dios y escogemos lo que conviene, lo que nos da placer, lo que nos da comodidad o confort. ¿Qué te da confort? ¿Qué elecciones hacemos diariamente que son cómodas? Hoy, por ejemplo, hoy estaría mortal, dicen los chicos, ¿no? Para quedarse con la ventana abierta, mirando la lluvia y tomando unos regios mates. ¿O no? ¿O no? Pero vine a secar la iglesia inundada. Pero para cantarle a mi Dios. Amén. Claro que hay placeres ahí también y deleites. El trabajar contento. Cantamos la alabanza mientras las hermanas y la Iris dirigía la batuta ahí porque yo la vi que estaba ahí dirigiendo las alabanzas. Mientras descalza con los hermanos, sacaban el agua, ¿no? Bueno, ve usted, hay un placer, quedarse en casita, cómodo. Es una pavada, ¿no? Como el deber, o es una opción el venir el domingo a la iglesia. No es un deber moral, un deber espiritual. Es el día del Señor. El día del Señor. Bueno, entonces apliquemos esto al sacrificio diario, el dilema, ¿no? El dilema deseo-deber. Miren, viene el conflicto del tiempo. Acá hay, no tengo tiempo para nada. ¿Cuántos no tienen tiempo para nada? Dicen amén. Bueno, miren, resuelve el dilema. Esto nos ayuda a resolver el dilema del deber, discipular o servirnos, hacer a alguien, traerlo a alguien y renunciar a lo conveniente, al ocio personal. Hay cosas que son personales, el ocio, pasarla bien, disfrutar la vida, disfrutar el día y no hacer nada para la obra de Dios. Está bueno, ¿por qué? Porque no renegás, no sufrís, no te metes en líos, no tenés que comprometerte con horario, no llegas temprano ni tarde, te da lo mismo todo. Pues cómodo así, es cómodo vivir sin compromiso. O son cómodos los compromisos. Ningún compromiso es cómodo. ¿O cuántos tienen la opción de ir a trabajar? ¿Qué dicen al patrón? ¿Trompa? Hoy viene un poco más tarde porque me levanté con un poco de fiaca. Bueno, Chicho, no te hagas problema, dice. Andá ahí a recursos humanos, sentate en la silla, estás despedido. ¿O no? Bueno, es la realidad. Pero el Señor no tiene recursos humanos. Tiene humanos en sus recursos. Ahora, aquel que se limpia de todas las cosas inmundas y los valores y los deseos de este mundo, será un instrumento útil para el Señor, santificado y preparado para toda buena obra.
Eso no se preocupe, ¿sí? No te preocupes, con tus limitaciones y todo. Yo también estoy con mis limitaciones. Yo tengo que orar cada día para que el Señor me dé fuerzas. No sé si le pasa a usted, pero yo me levanto cada día para que mi vida tenga propósito, porque para mí el vivir es Cristo. Bueno, pero usted es pastor. Pero yo, sí, es cierto, pero no soy diferente a usted. Usted también tiene exactamente los mismos deberes que yo, aunque una posición diferente en la obra. Eso es ineludible. Ahora, la pregunta es, ¿renuncia uno a lo conveniente o le da lugar a lo conveniente y dejar de lado el deber? Es la aplicación que hoy inexorablemente tenemos que mirar. ¿Sí? Esto está en la aplicación del punto 2. Y en esta también es sencilla y sincera. El conflicto de las finanzas. Miren esto. Resuelve el dilema al favor del deber de dar generosamente en vez de dar solo para sus propios placeres. O para los tuyos, los míos, los de quien sea. Fíjese que a veces ahorramos dinero. Está bien ahorrar dinero. Pero ¿ahorramos dinero para que avance la obra o para nosotros? ¿O para las dos cosas? ¿Cuál es el dilema? Y bueno, muchas veces te vas a encontrar con el dilema, asisto a mis deseos, me compro algo o sustento la obra de Dios en donde se requiera ayuda. Es un dilema, porque el deber o es una opción el sustentar la obra de Dios, porque ahí puede estar el error. Dice, bueno, es opcional ofrendar. Sí, el venir a la iglesia también. ¿Y el venir a Cristo es opcional? El que quiere venir a mí venga y el que no quiere venir no venga. ¿Es opcional o no es opcional? O sea, siempre tenés opciones. Ahora, ¿es un deber venir a Cristo? Sí, pero ¿es opcional o es una imposición de Dios? No es una imposición, o es una imposición la salvación de Dios. Es un don, un regalo, la salvación. El que quiere, venga y beba gratuitamente el agua de la vida. Y el que no quiere, implícitamente no venga. Entonces, ¿es opcional o no es opcional la salvación? Es opcional. O sea, todo es opcional. Nadie está obligado a nada, ni a salvarse, ni a obedecer, ni a dar, ni a trabajar, ni a someterse, ni a sufrir, ni a soportar. Nadie está obligado a nada en el reino de Dios. Ahora, ¿eso hace que deje de ser un deber? No, es mi deber. Es mi deber. Es mi deber. Bueno, ahí está el punto, entender este concepto. Es mi deber. Todo lo que demanda ser un cristiano y hacer un cristiano es nuestro deber. Ahora, que después lo justifiquemos con la Biblia para no cumplirlo, es otro tema, pero que es nuestro deber, es nuestro deber. Mucha gente justifica inclusive sus pecados, dice, bueno, de carne somos, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Si somos de carne. ¿Pero eso está bien? No, porque el deber ¿cuál es? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero la santificación no es a punta de pistola o a rayos que te caen por la cabeza en la medida que vas caminando. Pecaste hoy, ¡pum! Pecaste ahora, ¡pum! Pecaste ahora, ¡pum! ¿No? Y vivimos partiéndonos los rayos, nos van partiendo de la medida que vamos pecando. No es así. ¿No? ¿O sí o no? No, no es así. Pero siempre tendremos el conflicto ese de juntar para nuestros placeres, lo cual está bien, y juntar para que avance la obra de Dios, porque para vos el vivir es Cristo, no son los placeres. Eso lo dijiste vos, ¿no? Bueno, y la tercera aplicación que le vamos a dar, ahora a la iglesia, ¿no? La renuncia por el hermano. Renunciando a la comodidad primero. Para dejar el rol de consumidor pasivo, o sea, consumir cristianismo. ¿Entiende? Ya lo veníamos explicando este concepto. Esperar siempre que me sirvan, que me disipulen, que me atiendan, que me visiten, que me cuiden, que me quieran, que me llamen la atención, que me escriban un mensaje. Siempre esperando eso, consumidor de recursos cristianos. Eso es después de todo es un placer,
y un beneficio del Evangelio. Ahora, ¿cómo aplico esto de Pablo? ¿Pablo estaba pensando en él, en su ego, en su yo, en su comodidad, en los beneficios de él? No, estaba pensando en lo que traía crecimiento y madurez a la obra. Entonces, dejar de ser un consumidor pasivo de recursos cristianos o recursos espirituales para ser un servidor activo, en la medida de lo posible, de la capacidad del lugar que yo tengo. Y finalmente, el renunciar al individualismo es lo que esta palabra nos llama a practicar, renunciar a pensar en el individuo o mirar todo desde la perspectiva personal. Veo que somos dados a tener una lente de ojo de pez. ¿Sabe cuál es la lente de ojo de pez? Vio esa lente amplia que ve todo. En una foto, por ejemplo, yo en una foto, según la lente que tengo, puede ver ahí a los chicos, aquí un poco más, ¿no? Pero llega un punto que no veo más. Pero un ojo de pez, pongo acá y yo veo desde esa escalera a esta escalera y saco la foto a todo, veo todo. Bueno, así nosotros, menos el que saca la foto, sale en la foto, ¿no? Bueno, así nosotros tenemos ojo de pez. A veces miramos todo menos nosotros. Bueno, es al revés. Comete ese pez. Sí, del individualismo y sostener el compromiso del ejemplo personal con tu iglesia, por ejemplo. Nosotros sabemos que el servicio abnegado, constante, ¿motiva o no motiva a otros a servir? ¿Sí o no? Cuando alguien no viene, no aporta, no ayuda, no levanta un dedo para ayudar, ¿cómo se siente el entorno? ¿Alentado o desalentado? Cuando nadie viene, cuando vienen 2, 3, ¿qué le da ganas a esos 2 o 3? ¿De seguir viniendo o decir, no, y si nadie viene, qué tienen ganas de hacer? Fíjese hasta dónde influencia el deber, o nos llama el deber, para dejar el placer de estar tranquilo, pues yo estoy bien en Cristo, yo tengo mi relación con Dios, hago mis devocionales, me levanto tranquilo, hablo con Dios, voy, vengo, tomo la merienda, me voy a acostar, me voy a dormir, hago mi oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado, amén. Listo, a casita, terminó mi cristianismo. Pero no hago nada para motivar a otros, para empujar, sino, y fulano está con Cristo allá reunido en su casa. ¿Y vos cómo te sentís? ¿Con ganas de qué? De nada. Porque yo estoy solo para esto, solo para... Bueno, ahí ves que no progresa la obra de Dios, sino que el no hacer nada es desparramar. Porque el que no junta conmigo, desparrama. Entonces, cuando vos tengas de ahora en más el dilema, te va a matar. Porque el que habló no es Carlos, habló Dios. Por Dios, que me subí para transmitir lo que Dios dice en su palabra. Jehová añada sabiduría a cada uno para el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Le dimos una aplicación lo más práctica posible de lo que Dios dijo en su palabra. Obviamente, el aplicar esto de manera coherente y bíblica, respetando los principios, va a traer, pero sin lugar a dudas, un gozo supernatural, que ya no va a depender de si tenés plata, si no tenés plata, porque el que confía en sus riquezas caerá, dice la palabra, ¿no? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, que cuando atraviesan el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión, dice la palabra. La gente que sabe llevar
miren esto, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo. ¿Qué cosa? Trayendo sus gavillas, las cosechas. Viene gordo, contento, explotado de gozo. ¡Uah! Dice, mirá qué lindo. Valió la pena sufrir, valió la pena llorar. Como dice la palabra, ¿no? En 1 Corintios 15, 58. Hermanos míos amados, estad pues firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bendito Jesús. Señor Jesús, gracias, porque tu palabra nos deja al descubierto. Desnuda completamente las intenciones de nuestro corazón. Deja al descubierto nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras omisiones, nuestras autojustificaciones, autocomplacencias y demás acciones que no glorifican tu nombre. Mas hoy, Señor, con reverencia y con humildad, venimos a ti, Señor, para pedirte, ayúdanos, Padre, a deshacernos de estos pensamientos tan obscenos, tan perversos, o tan egoístas, o tan falsos, Señor. Cada uno, tú ves los corazones de tu gente, tú ves mi corazón, Señor. Ves cuántos pensamientos a veces duros, perversos, y llenos de amargura, de resentimiento, de maldad, de egoísmo, de envidia. Vaya a saber, oh Dios, cuántas cosas. Padre, límpianos, perdónanos. Dale muerte a esos malos hábitos, Padre, por el poder de tu Espíritu. Sí, Señor. ¿Dónde iremos? ¿Con qué fuerza venceremos nuestros pecados? ¿Cómo venceremos, Señor, el egoísmo? ¿Cómo venceremos, Señor, la envidia? ¿Cómo venceremos la inmoralidad sexual, Señor? ¿Cómo venceremos si no es por el poder de Dios? Padre, dale muerte en medio de tu pueblo, en medio de mi corazón, de nuestros corazones, a todo mal. Y permite que ese gozo incondicional, permanente, sobrenatural, junto con la paz que va más allá de todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo, y la iglesia dice, amén.